Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Señoras y señores, como aquí se los adelantamos desde hace una semana, hoy es viernes y les saludamos con mucho entusiasmo en este viernes 22 de octubre del año 2021. Estamos como siempre con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con gran alegría en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en Apple, en Amazon, en Deezer, en iTunes Radio, en ¿qué más? En Spotify, en todas partes. Estamos llegando también a través de nuestras aplicaciones en iHeart. Estamos llegando en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y también lo hacemos en plataformas así como en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todo este equipo de trabajo que se dedica a todos ustedes y que juntos hacemos, creo, una buena química, les saludamos, les damos la bienvenida. Esperamos que esta jornada sea una de mucho éxito, de trabajo, de mucha fraternidad entre todos nosotros, y que empecemos con el pie derecho y bien informados con un resumen con las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Es verdaderamente indigna la capacidad que tiene el presidente de la República de dividir, de seccionar a la sociedad mexicana, de agredirla, y luego de los ataques que López Obrador le hiciera a la Universidad Nacional. En el Senado se escucharon goyas universitarias. Legisladores del PAN, del PRI, protestaron por la apertura de la sesión después de que el presidente afirmara que la Universidad Nacional Autónoma de México había perdido la esencia y convertido en defensora de lo neoliberal. Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Senadores, calificó como grave el que se estigmatice a la Universidad Nacional. Y Manuel Añorbe dijo esto. El Senado. La UNAM no debe de estar en un debate nacional. La UNAM, al contrario, debemos cerrar filas para seguirla fortaleciendo. Pero la UNAM es la casa de estudios que le ha dado oportunidad al pueblo de México. Pues hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo. Este hombre está demente, el presidente de la República. En Twitter, Emilio Álvarez y Casa dijo algo que se me hizo que le vino desde adentro del corazón. Dice que la Universidad Nacional es mucho más grande que la pequeñez de los ataques que provienen de Palacio Nacional. José Narro, quien fuera rector de la Universidad Nacional, dijo que es una institución socialmente comprometida con México. Hay que decir que López Obrador y por lo menos 9 miembros de su gabinete son egresados de la Universidad Nacional. Luego les platicaré, vamos a hablar un poco más de esto. En Twitter, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, externó su apoyo total al doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional, a los integrantes de la universidad, a los investigadores, al alumnado, al profesorado de esta llamada máxima casa de estudios. Dice Moreno que el conocimiento no debe estar condicionado al contexto político, por el contrario, debe de tener una visión enfocada en el desarrollo pleno de nuestra sociedad. Miembros de diversas organizaciones acudieron a la Secretaría de Educación Pública para entregar un listado de firmas con las que solicitan mejorar los contenidos de los libros de texto gratuito y que se garantice que van a estar libres de ideologías políticas, o sea,
que ya se pretende el adoctrinamiento desde el sector educativo nacional. Integrantes del colectivo Educación con Rumbo dijeron que lograron recolectar 16,397 firmas a través de Citizen Go, y Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, señaló que es necesario que se transparenten los contenidos y que haya un compromiso de autoridades para aceptar el apoyo de la sociedad y también sus mejoras. Comentó que la autoridad judicial concedió 2 amparos para evitar que se impongan desde el gobierno federal ideologías que violen los principios constitucionales. La senadora Griselda Valencia, de estas negociaciones que hay, Griselda Valencia de la Mora notificó a Morena su salida de la bancada para sumarse al Partido del Trabajo. Argumentó que la trataron mal, según se argumenta, pero el hecho es uno. Cuando sale Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo para aliarse a un grupo independiente en donde están Emilio Álvarez y Casa, en donde está Gerardo, ¿cómo se llama el que fue director de... ¿Quién? No, Gustavo Enrique Madero, pero también Germán Martínez Cázares, se me estaba viendo ese nombre. Bueno, se queda la bancada del PT con 4 senadores. Y entonces, Griselda de la Mora argumenta que se va de Morena porque la trataron mal, pero se pasa al Partido del Trabajo y entonces ya tienen 5 senadores. ¿Qué se requiere para tener una fracción completa parlamentaria? 5 senadores. Y entonces hacen la negociación con la apariencia de que fue tratada mal, pero es una negociación entre el PT y Morena. Que no nos vengan con cuentos. La Comisión Temporal de Seguimiento a Procesos Electorales del INE aprobó de manera unánime el diseño y la impresión de la boleta, documentación y materiales que se van a utilizar para la consulta popular a la revocación del mandato. La pregunta va a ser esta: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine el periodo? La pregunta es muy rebuscada y todavía podría tener el beneficio de que en el Tribunal Supremo se pudiera cambiar la pregunta, pero de todas maneras es muy sencillo. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República se vaya? Ya tú sabrás por qué razones, pero no tienes por qué estar en la pregunta incidiendo en la respuesta. Me da la impresión. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, segunda del Senado, se declararon en sesión permanente para analizar, discutir y en su caso aprobar dictámenes de ley de ingresos de la Federación, de ley federal de derechos y la miscelánea fiscal para el ejercicio 2022. Víctor Fuentes dice de todo esto ante la prisa que esto es. Esto a todas luces es un albazo, a todas luces es un arrebato. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor de querer socializar la discusión del presupuesto? Claudia Anaya, senadora por el PRI, reprochó que Morena actúe de manera unilateral. El morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, canceló un parlamento abierto previsto para este viernes, en donde se escucharían voces de expertos para revisar leyes, particularmente la de la miscelánea fiscal, que ha sido tomada bajo el criterio absoluto del presidente. La miscelánea fiscal aprobada para el 2022 en la Cámara de Diputados promueve el terrorismo fiscal. Esto lo dice abiertamente la Coparmex. Llama a los senadores a que se haga ahí un profundo análisis para revertir este daño. El presidente, por su parte, aceptó que pudiera haber cambios en la reforma eléctrica siempre y cuando no se afecte la rectoría en términos de eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, lo que está diciendo el presidente es: acepto los cambios que quieran, pero sin cambiar nada de lo que quiero. Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica, propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro. O sea, no,
que la CFE no gane dinero. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se le acabe, ¿no? Es que es el principio básico del socialismo. Repartamos hasta que se acabe. Ya cuando se acabe, pues entonces volvemos a empezar. Aunque de enero a mayo el robo de hidrocarburos a Pemex disminuyó 10.8% en términos de volumen, en términos de valor aumentó 41% por el alza global de los precios de los combustibles. Y con esto el huachicol está resultando más dañino, por decir, miren, las pérdidas enero a mayo del 2020 fueron de 1.296 millones de pesos. Las pérdidas de enero a mayo del 2021 fueron de 1.828 millones de pesos. Eso es lo contabilizado. Ahora vamos a ver, dentro de todo esto, otros hidrocarburos, como por ejemplo el petróleo crudo. Esto es nada más combustible. Petróleo crudo, gas y todo lo derivado. Y creo que las cifras son todavía mucho más altas. Y no creo, sino que lo veo por las cifras de antecedente de lo que se estaba dando en resultados hace 3 meses, allá el mes de junio, julio. Durante los últimos 2 años, la Fiscalía General de la República aseguró y devolvió a Pemex 2.552.769 litros de hidrocarburos robados solamente en Hidalgo, uno de los estados en donde más índices de huachicol existen. Los efectos del cambio climático pueden afectar al sector exportador debido a la aplicación de impuestos al carbono, lo que impactará en la competitividad del país, dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, que habla así. Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que nuestro gobierno y empresas puedan crear una actividad sostenible frente al cambio climático, pero para ello se necesita una mayor voluntad para frenar el aumento de la temperatura. Este problema puede traducirse, como ya sabemos, en afectar nuestro principal sector, que es el sector exportador, el motor de nuestra economía, en donde se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto, y puede tener consecuencias en el muy corto plazo con impuestos al carbono que sin duda cambiarán y modificarán la competitividad de los países. Bueno, pues esto yo creo que más claro ni echándole agua. Además, el sector empresarial ya empieza a tener una confrontación por motivo de esta iniciativa de ley de la industria eléctrica. Y hablando de potestades, ¿no? Y de poderes, al hablar del futuro de la posible renovación o no de la concesión a Teléfonos de México, a Telmex, Andrés Manuel López Obrador dice que no va a caer en extremismos y no la nacionalizará siempre que haya bajas tarifas y expansión del Internet, lo dijo así. Pues una vez les digo, vamos a hacer lo que más le convenga a la nación. No vamos a caer en extremismos. Se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, o ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos. Nada más que un pequeño detalle que, por cierto, lo pone ahí en el centro el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dice que la facultad de entregar concesiones o prórrogas a las mismas no le corresponde al presidente. Bueno, no lo dicen así porque pues ya saben que nadie se atreve, ¿no? Dice, estas corresponden al órgano regulador que no obedece a decisiones de carácter político, es decir, hablan indirectamente del presidente. El 1 de diciembre del 2016 se aprobó la solicitud de prórroga de la concesión presentada por Telmex por una vigencia de 30 años, tras acreditar que se cumplieron los supuestos previstos por la ley. Y con ello, bueno, esto es para que llegue Carlos Slim y le bese la manita al presidente por aquello de, pues, no me la vayas a quitar, aunque no le corresponde al presidente, no le corresponde. La Siderúrgica Mexicana Altos Hornos de México explora una declaración de quiebra en los Estados Unidos para disputar los pagos que su presidente Alfonso Ancira había acordado le haría a Pemex para resolver las denuncias por corrupción en su contra, según publica The Wall Street Journal.
Altos Hornos registró pérdidas operativas por 2.200 millones de pesos en el 2019 y pérdidas por 2.900 millones de pesos en el 2020. Y este año recortó la producción porque falta inversión y falta mantenimiento y falta gerencia. El diario estadounidense destaca que Altos Hornos ve la quiebra como una forma para desafiar los acuerdos que Ancira firmó en abril con Pemex para resolver los cargos penales de soborno a ejecutivos de la productora de petróleo para que se pagaran más a una filial de la empresa en el año 2014. Y con ello podría encontrar Alonso Ancira una justificación para no cumplir con el compromiso que pactó con el presidente de la República. Ahí se lo paso al costo al presidente antes de la mañanera para que lo sepa. Hacemos un corte, regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este viernes 22 de octubre en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 13, con una probabilidad de lluvia del 50%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿Recuerdan ustedes que hubo una decisión de un juez para que se devolvieran 54 millones de dólares que se quedó Napoleón Gómez Urrutia, que iban destinados a los deudos de las víctimas de pasta de conchos? Pues ahora, a través de su abogado, un abogado del Sindicato de Trabajadores Mineros, que se llama Nair Velasco, dice que se va a recurrir a amparos en contra de este laudo de la Junta Especial número 10. Y con ello lo que va a tratar de evadir Napoleón es devolver el dinero que se robó. Pero pues como es amigo del presidente de la República, yo creo que todo esto va a salir adelante para él. Estamos tranquilos de que el señor Napoleón Gómez Urrutia va a poder gozar del dinero robado, aparte de otros, ¿no?, que también ya se ha hecho suyos. Los bloqueos a las vías de tren en Michoacán provocan de enero a septiembre que hayan dejado de mover aproximadamente una cantidad equivalente a la capacidad de carga de mes y medio de todo lo que se desplaza hacia la industria y algunos avíos que están ligados con energía y con insumos para la producción. Esto es algo que produjo ya un descenso en la productividad anual del 15%, según Huberto Vargas, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal. Ha sido lamentable y enorme el daño causado. En América Latina y el Caribe, los efectos negativos por la pandemia en productividad, en empleo y en capital humano podrían tomar muchos años en revertirse, a decir del director interino del Departamento para las Américas del Fondo Monetario Internacional. Recomendó poner en marcha políticas ambiciosas, mejorar la eficiencia en el gasto público, promover un sistema tributario progresivo y propicio al crecimiento, invertir más en proyectos para luchar en contra del calentamiento global, prudencia al retirar ayudas públicas extraordinarias para contrarrestar el impacto por la pandemia en hogares y empresas, poner la deuda en una senda descendente, dice esta recomendación del Fondo Monetario. México está haciendo todo lo contrario. Andrés Manuel López Obrador pidió que se revise la conducta del juez que lleva el caso de Rosario Robles, sugiriendo la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo dijo así. No nos corresponde a nosotros, pero claro, podría participar la Comisión de Derechos Humanos. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política. Todos sabemos que el presidente tiene una consigna política en contra de Rosario Robles. Digo, esto no la exime de la culpabilidad, pero en fin, eso es otra cosa. El presidente consideró que no importa que la Fiscalía General de la República tarde en resolver en el caso de Emilio Lozoya, dice, con tal de que se llegue a la verdad, lo analiza. No le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda, pero llega. Un tribunal federal de Quintana Roo condenó a 93 años de prisión al empresario Jean Succar Curí
por delitos de pornografía infantil y corrupción de menores, según informa Lidia Cacho. Óscar Rodríguez Álvarez, magistrado del primer tribunal unitario con sede en Cancún, confirmó la sentencia al estimar que la Fiscalía General de la República ofreció las evidencias de estos actos ilícitos en agravio de 7 menores. 93 años. Un juez federal de México suspendió en forma indefinida la extradición de Luis Armando Rabé Tejada, expresidente del Congreso de Guatemala, acusado en su país por presunto desvío de $148 millones a través de plazas de aviadores. 2 turistas extranjeras resultaron muertas, una de la India, la otra alemana, así como 3 heridos, saldo de un enfrentamiento a tiros al interior de un bar en pleno centro de Tulum, al norte de Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado explicó que el grupo de extranjeros quedó en medio del fuego cruzado entre 2 grupos delictivos dedicados a la venta de droga en un bar que se llama La Malquerida. Policías de Acapulco pararon para exigir el pago de su quincena de octubre. Acusaron a Maximiliano Serrano, que es secretario de Seguridad Pública Municipal, de buscar despedirlos. Después los elementos reanudaron labores luego de que se les prometió liquidar el adeudo. Otra vez el morenista Félix Salgado Macedonio se ausentó del Senado para estar al frente y robar cámara en las tareas del nuevo gobierno de Guerrero. Ayer estuvo en la toma de posesión de su hija, Liz Adriana, como presidenta del DIF. Félix Salgado se apropió del micrófono y habló por más de 20 minutos y hasta anunció apoyos para el pago de aguinaldos a los empleados del Estado. La gobernadora Evelyn Salgado solamente pudo hablar 13 minutos y Liz Adriana 11. Desde el 21 de septiembre, Salgado tiene 8 ausencias en el Senado porque está muy ocupado el señor, pues contestando todo lo que se le pide, que es propio de las decisiones que tiene que hacer un gobernador. O sea, en otras palabras, se cumplió la sentencia, ¿no? Félix Salgado Macedonio es el gobernador de Guerrero a través de su hija. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, respondió al reclamo de Andrés Manuel López Obrador sobre la presunta lentitud del organismo internacional para aprobar vacunas como la Sputnik o la CanSino. Dijo que no hay motivo para la queja y es más, le dice a México, ¿por qué no me envías a tus expertos para que vean cómo se hacen las cosas el interior de la organización? Y le abrió el libro, así, le abrió el libro completo. We haven't heard from Mexico straight. If they have any concerns, they can ask us, they can send us a message and we can give them any answer. So this is the first time I'm getting information that they have concerns. So instead of President really raising these issues without any contact with our experts, first, it's better to leave it up to the experts to discuss. One thing I would like to assure His Excellency the President, though, is we use data and evidence and principles, nothing else. And the final recommendations come from experts. Dice, yo estoy viendo que sí ha habido de parte del presidente de México algunos reclamos por la manera en la que procedemos aquí, en la organización. Y quiero mandar un mensaje. Si México tiene problemas de saber cómo le hacemos, le pido al presidente que mande a su gente para que vea qué es lo que hacemos y cómo a su excelencia, el presidente de México, le podíamos dar información y evidencia y principios. Y quiero decirle al presidente de México que aquí la recomendación final de qué aprobamos y qué no aprobamos depende de expertos y de nadie más. Y con ello, lo que le dice Tedros Adhanom Ghebreyesus a Andrés Manuel López Obrador es, mira, mejor si no sabes ni opines. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, confirma que a partir de la siguiente semana iniciará vacunación en menores de edad para comorbilidades y habla. La próxima semana ya vamos a tener a todos los adultos vacunados con su esquema completo. Inicia la vacuna de acuerdo con el Programa Nacional de Salud para niños vulnerables. Bueno, los panteones de la Ciudad de México van a abrir sin restricciones por el Día de los Muertos, según confirma Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Comentó que la venta de flores de cempasúchil podría generar una derrama económica de unos 100 millones de pesos para los productores.
Sí se van a abrir y va a haber, estamos viendo todos los protocolos de seguridad con las alcaldías. Ya se permiten las actividades al aire libre en un 100%. Estados Unidos llegó a 200 millones de vacunas en contra del COVID donados al resto del mundo, según anuncia la Casa Blanca. El objetivo del gobierno del presidente Biden es estar al frente de una campaña global de inmunización, mientras a nivel nacional impulsa la administración de las dosis de refuerzo, lo que es la tercera vacuna, y ya esta se está abriendo a todas las formas de vacuna que se hicieron en los Estados Unidos. Pfizer y BioNTech informaron que datos de un ensayo en la fase 3 demuestran una eficacia del 95.6% del refuerzo de la vacuna en contra del COVID, incluida la variante Delta. Dice que dicho ensayo se efectuó con 10,000 participantes de 16 años o más. También decir que en conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, afirmó que los datos refuerzan la prioridad de inmunizar a profesionales sanitarios, porque quiero decirles que el COVID ha matado a entre 80,000 y 180,000 trabajadores de la salud en el mundo por atender a la gente. Data from 119 countries suggests that on average, 2 in 5 health and care workers globally are fully vaccinated. But of course, that average masks huge differences across regions and economic groupings. In Africa, less than 1 in 10 health workers have been fully vaccinated. Meanwhile, in most high-income countries, more than 80% of health workers are fully vaccinated. De información que tenemos de 119 países, el promedio es que 2 de cada 5 profesionales de la salud han sido totalmente vacunados, pero estos promedios varían según sectores. Por ejemplo, en África, 1 de cada 10 profesionales de la salud ha sido vacunado, y en lugares por ejemplo, de alto ingreso, el 80% del personal médico ha sido vacunado. Joseph Wilson, líder de la pandilla de los 400 Mawozo, esto es en Haití, que según la policía mantiene secuestrados a 17 miembros de una organización misionera estadounidense, advirtió que los matará si no son satisfechos sus reclamos. Wilson, el líder de esta pandilla, dice: no tendré dudas en meterle una bala en el cerebro a cada uno de los rehenes que tengo. Evo Morales, expresidente de Bolivia, inauguró el 25º Seminario Internacional de los Partidos y una Nueva Sociedad, convocado por el Partido del Trabajo, y que esto es en México, y que reúne a organizaciones, movimientos y partidos políticos de izquierda en América y en el mundo. En su intervención agradeció el respaldo recibido por el gobierno mexicano en noviembre del 2019 y dijo: no cabe duda que después del golpe que me dieron, del golpe de Estado que me dieron, México ha sido la casa de todos los que luchan por la liberación de nuestros pueblos, dice Evo Morales, el muy cínico. Morales visitó a Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, nada más, pero que lo tengan ahí como dato. Ahí seguramente le habrá dado todo tipo de apoyos y le habrá dicho: perdóname que te tuve que sacar hacia Argentina, pero pues los gringos me lo pidieron, ¿no? Entonces, ahí pues el presidente sigue haciendo amigos en la izquierda y enemigos en el lado contrario. La Fiscalía General de Ecuador confirmó que abrió una investigación previa para determinar una presunta defraudación tributaria cometida por el presidente Guillermo Lasso tras la información revelada por los Pandora Papers. Y algo que le digo que se me hace muy trascendente hacia el futuro inmediato. La reina Isabel pasó una noche en el hospital para someterse a lo que el Palacio de Buckingham denominó como estudios preliminares. Ya regresó al castillo de Windsor y está bien. La monarca de 95 años canceló un viaje oficial a Irlanda del Norte el miércoles, que era un acto protocolario, y Palacio de Gobierno dijo que su personal médico le pidió que descanse. Por cierto, se aclara, enfáticamente se aclara, que la situación médica de la reina Isabel no está relacionada con el COVID. Esta mujer que ha acompañado al Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, sirviéndole comida a su pueblo, luchando dentro de las fuerzas de las ambulancias de la Cruz Roja,
en auxilio a los heridos y a los muertos para ponerlos en una cristiana sepultura. Una mujer que ha luchado por los derechos de su pueblo, también por las obligaciones. Una mujer que ha abandonado sus más profundos sentimientos íntimos, familiares, con tal de ejercer sus labores de Estado, a veces sola, a veces incomprendida. Hoy está en el preámbulo de lo que será seguramente un desenlace. La reina Isabel, con mucho escrúpulo, la Casa Real la pasó para el Palacio de Windsor, pero obviamente ahí dentro le tendrán un hospital instalado. La idea es no dar la sensación de que la reina está mal, pero miren, en la vida todo empieza y termina, y la reina Isabel, estoy seguro, está enfrentando sus últimos tiempos por la lógica que la vida misma propone. Una mujer extraordinaria, sacrificada, diría. Y muchos dirán, no, pues vivió como reina. No, vivir como reina tiene también sus costos, y muy altos, por cierto. God save the Queen, están diciendo los ingleses el día de hoy. Hacemos una pausa, regreso contigo. Hoy le estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que tiene que ver con una posición que yo nunca pensé tener que preguntarle al público. Luego de que el presidente descalificara la esencia de la Universidad Nacional, en el Senado se escucharon goyas para defenderla. ¿Se le hace una actitud digna de nuestro primer mandatario lo que ha hecho y dicho de la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, pues la mayoría de ustedes lo reprueba. Y yo quisiera que opinaran, porque su opinión es la base de nuestra opinión. Y lo que ustedes piensan para nosotros es ley. Y por favor, mándenme en www.centralfmequilibrio.com o en @PedroFerriz. Mándenme en hashtag, así con un hashtag, Opinión Central, un video dando tu opinión. 20, 30 segundos son suficientes para que todos podamos compartir tu inteligencia con todos los demás. A esto le podríamos llamar la revolución del intelecto. Ha tenido muchos problemas la revolución del intelecto para consolidarse entre todos nosotros, pero tarde que temprano sé que la educación, la inteligencia, la cultura, el raciocinio de todos los mexicanos harán que pronto México sea un país en la punta de lanza del desarrollo en el mundo. Depende de ti y de mí que propalemos lo que todos tenemos que compartir con México. Vale la pena. Hashtag Opinión Central. Busca opinar. Es una responsabilidad. Hacemos un corte, regreso contigo. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este viernes 22 de octubre se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21. El día estará mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. En los rencores que administra el presidente en su mente y en su alma y en su corazón, hay un rencor, yo me imagino que grande, que es el que estudió una carrera en la Universidad Nacional que le costó 14 años en resolver, medianamente. Yo me puedo imaginar la frustración que habrá vivido el presidente de la República, que de una carrera de 5 años casi se llevó 3 veces más para poderla concluir. No sabemos con qué calificaciones, están bien guardadas. Pero yo recuerdo de mis épocas de estudiante, mi mayor obsesión hacia el final de mi carrera era terminarla, recibir mi título profesional y cumplir conmigo, con mis padres, con la gente que esperaba algo de mí en aquel tiempo. La gente, mis allegados, mi familia, mis seres queridos. Yo tenía una obligación conmigo, como la que seguramente habremos tenido todos en su oportunidad. Algunos lo pudimos hacer, algunos no. Algunos se tardaron mucho en hacerlo,
algunos lo hicieron simplemente porque la inercia los llevó. Yo pienso que es el caso del presidente López Obrador. Un presidente que para estudiar ciencias políticas se llevó prácticamente 14 años y que dejó en su paso por la Universidad Nacional un curso de enormes frustraciones por su incapacidad. Ahora es presidente de México y según él puede hablar lo que sea de la universidad que fue su casa y que dice que la esencia de la Universidad Nacional se ha perdido, que se ha vuelto excluyente, que se ha vuelto egoísta, que ha perdido la esencia, que trabaja para el neoliberalismo y sus proyectos. Y con esto habla el presidente de la República en manera denostativa, indignante, yo diría, de la casa de estudios que para muchos ha sido el lugar en donde se ha estudiado y para otros ha sido un símbolo, como en mi caso. Yo no tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Nacional, aunque entiendo a la Universidad Nacional Autónoma de México como la madre de la educación superior en nuestro país. Por mi raza hablará el espíritu, que es el apotegma y el principio de lo que somos como pueblo, mi raza, y de lo que en esencia moralmente pretendemos, el espíritu, hablando a través de mi raza. Una raza que hoy ha sido criticada en su esencia por el presidente de la República. Las reacciones no se hacen esperar. Goyas suenan en el seno del Senado, dentro de la bancada opositora, por supuesto, al presidente, porque no íbamos a escuchar un Goya de Morena, pero sí de aquellos que dentro del PRI o del PAN pudieron haber, a través de este Goya, lanzado un grito de protesta por un presidente acomplejado, vindicativo, rencoroso, triste y sobre todo superado por las circunstancias en las que en esa etapa de su vida el conocimiento o la pretensión por el conocimiento lo rebasaron a él en sus capacidades. Y pudo demostrar y demostrarse a sí mismo que el presidente no es un hombre intelectualmente capaz para nada, sino que lo diga el haber hecho un esfuerzo de 3 veces tiempo el necesario para haber concluido estudios que en 5 años pudieron haber sido resueltos por la mayoría de sus compañeros. Y yo me imagino la frustración que habrá sentido el presidente de la República, que pasaban generaciones y él seguía en los mismos lugares y que lo veían cada vez más viejo y que cada vez lo veían más rebasado y que lo veían como un fósil y como un inútil y como un hombre que para la sociedad era pernicioso. Pero resulta que esa personalidad de este hombre y sus características intelectuales lo llevaron por el acaso del destino a ser presidente de la República. Y hoy voltea a su alma mater y le escupe en la cara. En una posición que se me hace indigna, vergonzosa, de un hombre que tendría que verse al espejo y escupir de regreso sus palabras para que se le atoren en la garganta, por haber criticado a un lugar que le dio cobijo gratuito y la oportunidad 3 veces en tiempo para llegar a ser alguien en la vida. Pero el presidente acumula la frustración y se da a conocer con esto que le puede morder la mano a quien le ayudó en su momento. La tolerancia de la UNAM con López Obrador fue infinita. Haberlo mantenido 14 años ante la ineficacia de sus resultados se me hace un exceso de la universidad. Pero, después de todo, el presidente tuvo el tiempo para después espetarle a la máxima casa de estudios su frustración diciendo que la universidad, mi raza y mi espíritu han perdido la esencia. Y seguramente todo el espíritu y la raza que se ha perdido en esencia lo ha ganado él, porque él no pierde nunca, aunque ganando pierda, como fue este caso, en el que por avanzar en la idea de sacar de su mente todas sus frustraciones, le da a conocer a todo México que es un hombre malagradecido y malnacido. El presidente de México no debió haber nacido. Ahí sí, perdónenme,
pero estoy casi a punto de decir que en ese caso me hubiera pronunciado por el aborto. Y lo digo con desprecio, pero también con pena de que un hombre como el presidente de la República sea así con la universidad de todos los mexicanos. Qué vergüenza. Regreso luego de esta pausa. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, lo primero que vemos dentro del estado del país es que ya el presidente ya está empezando a buscar agravios en lo internacional cuando el titular de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, tiene que reaccionar y decirle al presidente López Obrador que si quiere envíe especialistas para conocer los métodos que utiliza la Organización Mundial para aprobar las vacunas contra el COVID. Dijo que las decisiones sobre estas aprobaciones se basan en datos, en pruebas, en principios y nada más, y que las recomendaciones finales vienen de expertos. Con ello, lo que está diciendo Tedros Adhanom al presidente es, no me digas lo que yo tengo que autorizar, porque el presidente protestaba porque la vacuna CanSino y la vacuna Sputnik no han sido aprobadas por la Organización Mundial. Pero quiero decirle al presidente que tampoco hay una gran aceptación por la Sputnik en Rusia, por ejemplo, en donde hay casos de COVID por todas partes, a veces en la reincidencia, no obstante la vacuna. Y no va a ser raro que el presidente llegue a tachar al titular de la Organización Mundial de la Salud de neoliberal o de conservador, ahora que ha arremetido en contra de esta organización mundial, de forma similar a como lo hiciera en su momento el presidente Donald Trump, ¿se acuerdan? Lo que marca la esencia de que son hechos de la misma pasta. Donald Trump y López Obrador hacia la OMS. Es más, lo único que le faltó al presidente de México fue romper relación con la OMS como donante, que lo hizo Donald Trump en su oportunidad, más que con una diferencia. Estados Unidos le ponía muchísimo dinero a la Organización Mundial, que después tuvo que ser compensado por el resto de las naciones, y en el caso de México, pues ahí no pintamos. Pero el hecho es que se manifiesta el presidente como intolerante ante una organización mundial que le dice, pues, presidente, aquí no hay criterios políticos, ahí solamente marca necesidades, objetivos y decisiones la opinión de los expertos. El presidente de México también, es la situación, ¿no? De México tiene todo que ver con el presidente. Se dijo a favor de renovar en el 2023 la concesión a Teléfonos de México al empresario Slim, pero con el compromiso de que este beneficie a la población con tarifas razonables y con amplitud en las redes. López Obrador agregó que la decisión de renovar o revocar la concesión se tomará en su momento, aunque aclaró que no hay interés de retirar concesiones y añade que se va a buscar mantener un compromiso con la sociedad. Habrá que ver cuál es el ánimo de López Obrador en el 2023, faltando nada para que se termine su mandato. Por lo pronto, en el inicio de la segunda mitad de su administración, cada día el presidente está mostrando más radical hacia el sector privado, ataca a las clases medias, a la UNAM, al emprendimiento a través del terrorismo fiscal, a otras medidas que agravian a la inversión pública. Y por lo pronto en las telecomunicaciones está visto que le importan solamente los precios, no la calidad y tampoco la continuidad de lo que tendrá que venir creciendo, porque de aquí al 2024 se habrá de instalar en México la 5G, la 6G, no sé qué más, pero ahí el presidente, bueno, no tiene ni bola. Es más, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el que dice, yo soy el que tiene que dar la prolongación de las concesiones, nada tiene que ver con el presidente de la República, pero el presidente amaga. Nigel Chalk, que es el titular del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, dice en el estado del país que ante el debilitamiento de la inversión privada hacia México en años recientes, cualquier reforma que se impulse debía de mejorar la confianza de las empresas en el sector público de México, que es el que pone las reglas. Este funcionario del Fondo Monetario
asegura que es difícil hacer algún comentario categórico sobre la reforma eléctrica que actualmente se discute, pero destaca que es un hecho que la inversión privada se está debilitando y que el país depende cada vez más de las energías limpias. Y vamos en sentido exactamente contrario con lo que mandata esta ley de la industria eléctrica. Es de llamar la atención la forma en que otros gobiernos y organismos internacionales recurren a con un exceso de cuidado y que hablan del actual gobierno de México señalando así la cautela que se debe tener con las inversiones y con las energías limpias, pero sin encarar directamente a los errores que son atribuibles a las decisiones del presidente de la República que atentan en contra de los medianos y de los largos plazos de México. Generan fuertes problemas económicos para el país y también para sus socios comerciales que estoy seguro empezarán a reaccionar en cadena, estoy seguro. Y también dentro del estado del país, la minería está pasando por problemas. La minera canadiense Torex Gold, cuyo complejo Limón Guajes es el segundo productor de oro de México, suspendió la construcción de una planta solar hasta saber qué es lo que va a ocurrir con las políticas de la reforma eléctrica que se proponen. Afirman que les preocupa la disponibilidad de energía, por un lado, la confiabilidad de la electricidad y su precio, así como el origen de la energía que se emplee, ya que están buscando dejar atrás a los combustibles fósiles. Conforme sigue avanzando la idea tan solo de discutir la reforma eléctrica de López Obrador, se ha venido teniendo una mayor comprensión del daño que significa para el país, no solamente por la mera generación de la energía, sino por el impacto que tendrá en la vida productiva del país, que al parecer es lo que menos le importa al presidente. Esta es parte de las condiciones generales que marcan la condición del país el día de hoy. Regreso después de esta pausa, Adriana Braniff conmigo. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Aquí con mi querida Adriana Braniff, que ya te andaban buscando en Miami, ¿verdad? Sí. Por acá seguimos todavía, por acá seguimos. Oye, Pedro, te escuchaba en la mañana y el tema que no quiero dejar de lado hoy, pues es este regaño que hace el presidente a este organismo internacional que es la Organización Mundial de la Salud. Porque vamos a ponerlo así, siguen las vergüenzas epistolares. ¿Por qué epistolares? Porque no solamente fue lo que dijo ahí desde el púlpito del regaño, de la acusación, que es la mañanera, sino que solicitó que se enviara una carta y hasta donde tengo entendido, le pidió a Gatell que le mandara una carta al presidente de la Organización Mundial de la Salud, y eso fue lo que sucedió. Hace esta acusación, oficializa el reclamo, por decirlo así, con esta carta, y toco el tema porque todas estas cartas que salen desde Palacio y aterrizan en alguna parte del mundo, pues sí tienen una reacción en el espectro político internacional. O sea, reacción, porque obviamente lo que dice un presidente de un país, pues tiene una reacción. Son varias las cartas que ha mandado, ¿no? Nada más para hacer un recuento, pues la que manda a los reyes de España, la que manda a la Embajada de Estados Unidos, la que manda a la Casa Oval cuando le pide lo de Sembrando Vida al presidente de Estados Unidos, y la última es esta de la Organización Mundial de la Salud. Y las cartas pues nunca son amistosas. Siempre empiezan con todo respeto, pero no son amistosas. Y vuélale. Y bola. Y bueno, después de todo esto, ya para ir directo al grano, hay que dar contexto a esto. Quisiera yo poner cómo se hace el reclamo y después cómo reacciona la Organización Mundial de la Salud para darle un contexto, Pedro. En enviar una carta a la Organización Mundial de la Salud solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso. Llevan mucho tiempo. Yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en ninguna otra parte. Además, aquí es con todo respeto, pues una ineficiencia. If they're interested, they can send experts to see how we do it here. We use data and evidence and principles, nothing else. Bueno, yo creo que aquí evidentemente Tedros Adhanom Ghebreyesus estaría agarrándose las pantalones para no aventárselo más duro al presidente, pero lo que está diciendo es aquí no nos regimos por procesos de carácter político, son expertos los que opinan y si quiere venga y certifíquelo usted. Sí, lo que estamos viendo claramente es una acusación de la presidencia de México
a la Organización Mundial de la Salud, que la está tachando de ineficiente. Entonces, pues bueno, ahí está, esto habrá que comentarlo porque pues es lo que sucede en las reacciones. Otro asunto, Pedro, no quisiera yo acabar esta semana sin mencionar la tensión política internacional que existe en estos momentos en Taiwán, y lo has venido apuntando tú a lo largo de la semana. Suena la advertencia de que un posible ataque de Xi Jinping para someter a Taiwán, que es democrática, que es autónoma, y que Xi Jinping pues la quiere como parte de la China comunista. Sí. Ayer Biden tuvo un town hall, o sea que es una de estas reuniones que hace organizadas por un medio de comunicación y que tiene el público y le preguntan cosas y tiene una interacción con la gente, y justamente le preguntan del tema de Taiwán, contesta y después lo retoma el conductor y le vuelve a preguntar si Estados Unidos intervendría o apoyaría a Taiwán en caso de una intervención militar de China hacia este país. Lo retoma Anderson Cooper, que era el que estaba siendo de moderador en estas preguntas, como para no dejar que se fuera este tema tan importante, y así es como contestó el presidente Biden, Pedro. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our views. So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment to do that. Ah, sí, o sea, dice no queremos una guerra fría con China, ¿no? Esa no es la posición, pero sí tendríamos que ser muy enfáticos en que vamos a ser muy firmes en nuestra postura hacia Taiwán. Y entonces le dice Anderson, oiga, entonces esto quiere decir que en caso de que Taiwán fuera atacada por China, ¿Estados Unidos estaría detrás? Dice, por supuesto que sí, esa es nuestra convicción. Sí, ahí pues cualquier duda que hubiera, ahí lo dice. Y bueno, es que sí, dentro de la Organización del Atlántico Norte está este postulado que si se ataca a un miembro, pues entonces atacan a cualquiera. De una alianza, en este caso no es la de la OTAN, pero sí es la del Frente del Pacífico, en donde está Japón, sí, en donde está Corea del Sur, en donde está Singapur, en donde está Filipinas, en donde está el propio Taiwán, en donde está el Reino Unido, en donde está Canadá, en donde está Estados Unidos. Cualquiera de ellos que intervenga, pues se vería obligado. Sí. Ahí Estados Unidos. Y si estalla esta guerra en Taiwán, Pedro, pues Biden sería forzado a tomar esta decisión que ningún presidente estadounidense ha tomado desde 1970. Y ya hay movimientos militares, ensayos en la zona del Mar de China. La presencia de actores como el Reino Unido, el propio Estados Unidos y China, por supuesto que Taiwán. Y ha habido llamados de los líderes en Taiwán que le dicen a su gente, hasta la última gota de sangre, aquí vamos a defender nuestro territorio. Y han sobrevolado también el área, varios aviones chinos han sobrevolado el área ya, entrando al área aérea de Taiwán, y esto pues es una afrenta a este país. Sí. Ya para finalizar, Pedro, vamos a comentar que Alec Baldwin, ¿lo ubicas? Alec Baldwin, claro que sí. Es el que hacía de Donald Trump. Es el que hacía de Donald Trump en el Saturday Night, ¿no? Pues, ¿qué crees? Estaba rodando la película de Rust es como oxidado, ¿no? Como oxidado, ahí como del Medio Oriente. ¿Del Medio Oeste? El Medio Oeste, sí, Oriente es para el otro lado. Es para el otro lado. Y en una de las grabaciones, pues agarra una pistola de las que eran los props, o sea, ¿de utilería? De utilería, por decirlo así, y estaba cargada, y muere el director de la película, muere la directora de fotografía de la película, y el director está herido. O sea, sí fue. Se está investigando quién cargó la pistola, qué hace ahí una pistola, y pues sí es un tema que... ¿Te imaginas la impresión de Baldwin? No, imagínate. Porque, fíjense, hace el primer disparo. ¿Crees que es de utilería? La mata y piensa que es pues como se le hace en las películas, ¿no? Que estaba actuando. Que era fake. Y que dice, pues qué buena actuación. Entonces le dispara al director y productor de la película. Primero mata a la directora guionista y después hiere al director y le dice, espérate tantito. Ve nada más qué cosa. Esto tiene en shock a los Estados Unidos hoy. En shock a los Estados Unidos. Y Baldwin, que es un hombre pues, muy querido por muchos sectores y es un hombre muy popular, pues de la noche a la mañana pasa de actor a asesino. Imagínate. Por supuesto involuntario. Ante esto, pues ¿qué haces? Aquí se llama prop gun. Prop gun es como una especie de utensilio dentro de la utilería que, o sea, prop es la comida que se usa para un show de cocina, sí, o en fin, todas estas cosas que se utilizan, una espada chafa que a lo mejor es de plástico, una pistola que es de salva, una piedra que no pesa, esas cosas, eso es prop. Y una prop gun es supuestamente cargada, bueno, es evidentemente cargada con balas reales. Alguien lo tuvo que haber hecho. Se está investigando porque es una tragedia, o sea, ponte a ver.
Qué cosa. Es impresionante. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues bueno, así es como están las cosas. Es todo lo que tengo para este viernes, Pedro. Bueno, pues buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Querida Adriana. Viernes. Y a todos ustedes, por supuesto, hacemos un corte, regreso con más información. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando en esta hora central. La oposición en el Senado rechaza los ataques de López Obrador en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es increíble que tenga que decir esto, un presidente de México que ataca a la Universidad Nacional. En la Cámara de Senadores retumbó el Goya Universidad, de parte de legisladores tanto del PAN como del Partido Revolucionario Institucional. La Universidad Nacional es mucho más grande que los ataques de Palacio Nacional, que la pequeñez, dice, de los ataques de Palacio Nacional, subraya Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, sostuvo que el conocimiento no debe de estar condicionado al contexto político. Diversas organizaciones acudieron a la Secretaría de Educación Pública pidiendo mejorar los contenidos de los libros de texto gratuito y que estén libres de ideologías políticas. Esto confirma lo que les hemos venido diciendo, que ya en la Secretaría de Educación, o sea, en la educación pública en México, está empezando el adoctrinamiento. Mucho cuidado. Nuestros hijos no son propiedad del gobierno, dice Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación. La senadora Griselda Valencia de la Mora notificó a Morena su salida de la bancada para sumarse al PT, al Partido del Trabajo, argumentando que la trataron mal en Morena. En el fondo, esta es una negociación. Miren, para que una fracción tenga carácter de eso, de fracción, tiene que haber 5 escaños en el Senado. Con la salida de la senadora de la Mora, quedaron 4, Nancy. Y entonces, ahora necesitaban otro para hacer otra vez fracción. El PT es aliado de Morena. ¿Qué pasa? ¿De dónde va a echar mano? Pues de Morena. En Morena hay 61 escaños, pierden uno, quedan 60 y hacen del Partido del Trabajo una fracción completa. O sea, que no me vengan que la trataron mal. Es una negociación en donde Griselda Valencia de la Mora lo que hace es pasarse al otro lado y se acabó. El INE aprobó el diseño e impresión de la boleta que usará para la revocación de mandato. Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunieron con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y dijeron que trabajarán en favor de la confianza ciudadana por las instituciones electorales. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado se declaran en sesión permanente para analizar, discutir y en su caso aprobar los dictámenes de ley de ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal 2022. No hubo parlamento abierto, este fue negado por las fuerzas de Morena. La Miscelánea Fiscal 2022, aprobada por la Cámara de Diputados, promueve terrorismo fiscal, según advierte la Coparmex. Llama a los senadores a revertir el daño, que es gravísimo. Esta reforma, esta miscelánea fiscal, como viene para el 2022, es intimidatoria, es recaudatoria, es abusiva, es amenazante. López Obrador aceptó cambios en la reforma eléctrica siempre y cuando esto no afecte a la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad como el rector energético en México. De enero a mayo, el robo de hidrocarburos a Pemex se disparó un 41% por alza global del precio de los combustibles, según datos oficiales vía transparencia. Durante los últimos 2 años, la Fiscalía General de la República aseguró y devolvió a Pemex 2.552.769 litros de hidrocarburos robados en el estado en donde más huachicol hay en México, que es el estado de Hidalgo. Los efectos del cambio climático afectarán al sector exportador por la aplicación del impuesto al carbono, lo que impactará en la competitividad completa del país, a decir del Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador prometió no caer en extremismos y no en la idea de nacionalizar a la concesión de Telmex, a la que le da la gracia de decir, no te preocupes, tú sigue cumpliendo y dándole bajas tarifas a los usuarios y una expansión en el Internet y la concesión seguirá siendo tuya. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dice, esa parte de decidir sobre la concesión no le toca al presidente, le toca al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
y no obedece esto a decisiones de carácter político. Altos Hornos de México explora una declaración de quiebra en Estados Unidos para disputar los pagos que Alonso Ancira pactó con el presidente de la República para resarcir supuestamente los daños causados por la compraventa de agronitrogenados de Veracruz, según un editorial que publica el periódico The Wall Street Journal. El sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia presentará amparos en contra del laudo que lo condena a pagar más de $54 millones a trabajadores. En América Latina, los efectos negativos del COVID en productividad, empleo y capital humano podrían tomar muchos años en revertirse, según dice sobre el caso México el Fondo Monetario Internacional. López Obrador pidió que se revise la conducta del juez que lleva el caso de Rosario Robles, sugirió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No importa que la Fiscalía General de la República se tarde en el caso de Emilio Lozoya, siempre y cuando se conozca la verdad, según opina López Obrador. Un tribunal federal de Quintana Roo condenó a 93 años de prisión al empresario Jean Succar Curi por delitos de pornografía infantil y corrupción a menores. Un juez federal de México suspende de manera indefinida la extradición de Luis Armando Rabé, expresidente del Congreso de Guatemala, acusado en su país de desviar $148 millones. 2 turistas muertas y 3 heridos es el saldo de un enfrentamiento. Una turista era de la India, la otra turista era alemana. Mueren en un enfrentamiento, hay 3 heridos, en un enfrentamiento a tiros en un bar que se llama La Malquerida, allá en Tulum, en Quintana Roo. Se liaron 2 grupos de narcotraficantes y acabó con este saldo. Policías de Acapulco pararon sus servicios para exigir el pago de su quincena. Ya se han reincorporado ante la promesa de que les van a pagar. Imagínense, Acapulco sin policía. No sé qué sea peor, pero en fin, imagínenselo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, responde a López Obrador que hay que dejar que expertos decidan sobre la aprobación de vacunas contra el COVID, ya sea la Sputnik 5 o la CanSino. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que la próxima semana iniciará la inmunización por COVID en menores con comorbilidades. Los panteones de la Ciudad de México estarán abiertos sin restricciones el Día de Muertos, en una comunicación propia de las autoridades locales. Desde el 2016, Estados Unidos documentó más de 160 casos de abusos físicos y verbales en contra de migrantes por parte de agentes fronterizos, según revela Human Rights Watch. Estados Unidos llegó a las 200 millones de vacunas donadas al mundo, con un anuncio que hace la Casa Blanca ratificando el compromiso de seguir haciendo lo propio. Pfizer informa una eficacia del 95.6% en el refuerzo de su vacuna en contra del COVID, incluida la variante Delta. La Organización Mundial de la Salud indicó que el COVID mató a entre 80 y 180 mil trabajadores sanitarios hasta mayo de este año, por lo que deben de ser prioridad en su vacunación. Lugares desarrollados tienen al 80% de su personal médico vacunado. Lugares como África tienen vacunado personal médico a 1 de cada 10, para que nos demos una idea. Michael Healy Lacayo, presidente de la CONCEP Nicaragua, y Álvaro Vargas, vicepresidente, fueron arrestados por menoscabar la soberanía e incitar la injerencia extranjera, según informa la Policía Nacional. La Fiscalía General de Ecuador confirma que abrió una investigación en contra del presidente Guillermo Lasso tras la información revelada por los Pandora Papers. La reina Isabel II pasó una noche en el hospital para someterse a lo que el Palacio de Buckingham llamó estudios preliminares. Ya regresó al castillo de Windsor, pero he de decirles que en el castillo de Windsor se ha instalado una especie de hospital. Creo que la reina Isabel, una mujer que tiene una historia larguísima en su reinado, en su ejercicio de Estado como monarca, sirviendo al Reino Unido desde que era una jovencita en la Segunda Guerra Mundial, repartiendo alimentos y curando heridos por la guerra, viviendo una vida de muchas restricciones, de protocolo, teniendo que enfrentar hasta su familia misma con tal de seguir manteniendo la potestad del Estado inglés. Está a punto de enfrentar sus últimos días. Y con él se va una historia larguísima, que pudiera incluso marcar también el declive de las monarquías inglesas en esta nueva etapa del siglo XXI. ¿Quién sucederá al trono allá en Inglaterra?
¿El príncipe Carlos o el príncipe William? Es decir, ¿el hijo o el nieto? Esa es la idea. Hace semana y media más o menos empezó a cundir en las redes sociales una opinión del príncipe William que hablaba de que para salvar al mundo del cambio climático había que echar mano de las mejores mentes del mundo para poder con esto paliar el problema. Desde mi punto de vista, este es el primer mensaje que se lanza desde la Casa Windsor para diseminar la idea del que viene no será el hijo, sino el nieto. Es decir, William está listo para ascender al trono con corona y báculo. Y capa de armiño. Regreso después de esta pausa. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy como siempre en comunicación con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana aquí con un Goya ¿Cómo estás, mi querido? Así es, estimado Ferriz, nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, se escuchó ayer en el Senado. Y también se escucharon críticas, Pedro, por parte de legisladores, porque resulta que ya las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda se han declarado en sesión permanente para analizar y discutir el paquete económico del próximo año en lo referente a la ley fiscal, el Código Fiscal, la miscelánea y también la ley de ingresos. Así pues, la oposición, mi estimado Ferriz, criticaron la premura que la mayoría de Morena quiere o pretende darle trámite al paquete económico para aprobarlo ya la semana que entra. Escuchemos lo que dice Víctor Fuentes, senador panista. A ver, ¿qué dice Víctor? Pues Víctor no. Bueno, sí, el senador panista, mi estimado Ferriz, él dice que a todas luces esto es un albazo. Dice que tuvo la oportunidad de ser diputado federal e integrar inclusive la comisión cuando el PRI tenía mayoría en la 62 legislatura. Sin embargo, ni cuando estuvo en el gobierno de Fox, ni con Calderón, se está viendo lo que se está observando ahora. ¿Escuchó? Bueno. Sí, ahí estás. A ver. Ok, vamos a escuchar a Víctor Fuentes lo que nos comentaba. A todas luces es un albazo, en esta posición. A todas luces es un arrebato. Tuve la oportunidad de ser diputado federal e integrar esta comisión cuando el PRI tenía mayoría en la 62 legislatura y nunca se vio esto. Tampoco lo vi cuando gobernaba Fox, cuando gobernaba Calderón, cuando el PAN tenía mayoría. Aquí se están llevando las cosas al extremo. Bueno, ahí está, la oposición critica la premura con que la mayoría de Morena pretende darle trámite al paquete económico del próximo año para que sea aprobado el próximo martes ya ante el Pleno. Claudia Anaya, senadora del PRI, en este caso también reprocha que Morena actúe de manera unilateral. Dice la legisladora priista que cuando hay modificaciones de carácter constitucional toman a consideración las opiniones, pero cuando son reformas que puedan pasarlas sin problemas porque tienen la mayoría simple, lo hacen de manera unilateral y sin tomar a consideración ni siquiera a la oposición, digamos menos a la sociedad civil, porque se acaban, por cierto, de cancelar los foros que se tenían previstos de Parlamento Abierto. El morenista Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda, mi estimado Ferriz, va a haber expertos que van del gobierno federal, precisamente los que van a hablar sobre el paquete económico. A las 10 de la mañana habrá funcionarios, estará precisamente Raquel Buenrostro del SAT, subsecretarios de Hacienda, para esclarecer dudas
muchas dudas que hay sobre este paquete fiscal que ya fue aprobado en sesiones maratónicas en la Cámara de Diputados. Así pues, ahora está en la cancha del Senado precisamente esta ley de ingresos y paquete fiscal. No creo que haya cambios, pero si hay prudencia, pueden hacerle modificaciones a este paquete fiscal que aprobaron los diputados. Estaremos pendientes, mi estimado Ferriz. Gracias, sí, estaremos, por supuesto, muy al pendiente. Es una de las situaciones que desde el punto de vista operativo para el país, para el año que viene, estamos más que pendientes los medios de comunicación. Roberto José, como siempre, gracias. Ahí hemos tenido algunos, y te ofrezco una disculpa, problemas con algunos de los aparatos que ya sabes que no tienen palabra de honor, pero finalmente ya se recuperaron. Estamos en vivo, pues si no, ¿qué? A ver. Gracias, querido amigo. Gracias. Y buenos días. Buen fin de semana, mi estimado Ferriz. También para ti, buen fin de semana. Ya que hay falta de chips, se espera una reducción en los objetivos de producción del iPhone 13 de Apple para este 2021, lo que podría llegar hasta 10 millones de unidades menos. La empresa Apple esperaba producir 90 millones de aparatos en los últimos 3 meses del año, pero ha informado que el total será menor debido a que Broadcom y Texas Instruments no han entregado suficientes componentes. Estos que proveen las dos compañías que cito son chips para el manejo de energía de la pantalla y el láser necesario para el Face ID, la identificación facial, y piezas para la carga inalámbrica, así como para la conectividad de los USB. Y con ello, si hay 10 millones de aparatos menos en oferta en el mercado, pudiera haber un ligero aumento en el precio. Y esto lo verán los que tengan la suerte de poderlo conseguir. Habrá 10 millones de personas que en este momento pues se quedarán sin su aparato por falta de suministros. Esto ha pegado por todos lados, ¿no? En la pandemia. Vamos a hacer un corte, regreso aquí con el señor Pedro Ferriz Híjar, que está aquí presente con ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido hijo. ¿Dónde andaba? Venía yo preparadísimo. Sí, preparadísimo. Dije, no, vamos a hablar del tema de la OMS. Ajá. Y me lo ganó Adriana Brand. Sí, pues así son, ¿no? Así son, pero así se las gasta cada rato. Y aparte, más que es viernes, que está rala la información. No, ¿cuál ralas? Hay un montón de cosas. No, sí, hay muchas cosas que comentar, porque yo le voy a dar seguimiento al comentario de Adriana Brand. A ver, venga. No, ya en torno a lo que expuso Adriana Braniff sobre la pregunta que hace el presidente, bueno, el pedimento que le hace el presidente a la Organización Mundial de la Salud, la respuesta que da la OMS es deliciosa, deliciosa, ¿no? Gozada en todos los... Y yo creo que hasta el mismo director general de la OMC disfrutó el contestar al presidente que pues traiga a los expertos, porque aquí opinamos en base a los expertos, y claramente pues Hugo López-Gatell pues no lo es. Entonces, hoy el presidente... Y el presidente menos, ¿no? No, bueno. Porque un presidente no puede dominar todos los temas, y aquí tienes que basarte en tus expertos. No, pero es que él no domina ni uno. O sea, yo entiendo que no podemos dominar todos los temas, pero este señor no domina un tema. Sobre todo, mira, cuando no lo dominas, tienes que tener el criterio para tener la cautela de hacer un comentario. Es que López Obrador, lo hemos comentado alguna vez, habla ex cátedra, ¿no? Él habla con el conocimiento de lo que él dice y lo que él se inventa, porque muchas de las cosas se las inventa. Sí. Es lo que es. Entonces, sobre la respuesta que da la OMS, le preguntan hoy en la mañana al presidente, pues era de esperarse, ¿no? Oiga, ¿qué opina sobre lo que dijo la OMC? Dice, no, pues vamos a esperar la respuesta formal. Pues ya te la dieron. Entonces, está el video de la OMS diciéndole al presidente, y dice el presidente que van a esperar la respuesta formal. Pero eso sí, hablamos de cosas importantes. Se desgarró el presidente ayer jugando béisbol. Sí. Entonces se aventó, pues, ¿qué te gusta? 20 minutos, en serio, O sea, 2, 3 temitas de lo de las vacunas, de los niños con cáncer, de eso no se habla porque ya se lo encomendó al parecer a Patricia Armendáriz, que ha hecho una bola de ridículos. Pero sí se aventó 20 minutos hablando del béis, que no calentó bien, que pues, lo que se recomienda es presidente, correr. A los 68 años, precardíaco,
con infartos sufridos, ya no puede ponerse a jugar béisbol. Pues mira, es un deporte de alto riesgo. Es un deporte. Pues ya esa edad de levantarse de la cama. Es un deporte. No, tú todavía estás, mira, macizo. Sí. Oye, pero entonces habló sobre eso. Pero sí es de alto riesgo. Que no calentó bien y que pues, de todos modos se aventó ahí, que le llegó un palomón y que lo agarró. Entonces, pues bueno, mira, es parte de escuchar al presidente en las mañanas en este culto al egoísmo. Otra cosa que vale la pena platicar es la visita de Evo Morales Pueblo a México. En el foro del Partido del Trabajo. En el foro del Partido del Trabajo, que el Partido del Trabajo, oye, se ha convertido en un partido bastante poderoso, por lo visto. Y ¿sabes qué? El hecho de este foro que organiza el PT, si analizas a los ponentes del foro, digo, Evo Morales es uno de ellos, pero representantes del Partido Comunista Chino, representantes del Partido Comunista Cubano, representantes de Venezuela, o sea, sabíamos que ese iba a ser el ambiente de este régimen. Pero ¿qué onda? Ahora, eso... A ver, nada más te digo, ¿te sorprende? No me sorprende, pero me sorprende que México haya llegado a esto, no me sorprende que esté pasando, porque era de esperarse, y lo hemos venido diciendo, México se está preparando y están sentando las bases para convertirnos en un país comunista, porque no somos un país comunista, somos un país democrático, pero estamos manteniendo foros de discusión internacional sobre la importancia del comunismo en el mundo y tenemos de invitados de honor a personajes como Evo Morales, que ante la austeridad del pueblo recibe una escolta militar que lo lleva en suburbans blindadas. Pues ahí está su comunismo, ahí está. Ahí está el más claro ejemplo de lo que es este tipo de liderzuchos que tenemos que abrazar y el pueblo de México te abraza. No. ¿Viste que Evo estuvo en Palacio Nacional, verdad? Sí, fue a Palacio Nacional al ver al presidente. ¿Desde cuándo? Este señor ya no es jefe de Estado, no es jefe de gobierno. Es recibido por el canciller mexicano a su llegada al aeropuerto mexicano para ir a un foro. Es como si tú fueras a dar una conferencia en Estados Unidos y te recibiera Joe Biden. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, no veo por qué el gobierno tiene que estar gastando recursos del Estado para recibir un ponente de un foro de discusión sobre comunismo que organiza un partido político que ni siquiera es el partido político que está en el poder. Entonces estamos gastando dinero, digo, a menos de que Evo Morales ahora se invente otra vez que le lanzaron otro misil como el que, ¿te acuerdas cuando? Sí, al avión, que no hay pruebas de ello, más que nuevamente la palabra del presidente que lo escribe en este maravilloso libro de A la mitad del camino, ¿no? Entonces, también se toca eso. Otra cosa que te quería comentar. Ayer otra vez Félix Salgado Macedonio no fue al Senado. Ya van varias veces que se ausenta del Senado, 9 días que no va, en donde fue a la toma de protesta ahora de su otra hija. Que va a ser presidente del DIF. Entonces, les voy a dar un dato interesante. La hija presidenta del DIF en este evento habló 13 minutos. La gobernadora, Evelyn, habló 9 minutos. Félix Salgado, 25 minutos. Entonces, ¿quién es el gobernador del estado de Guerrero? Anunció apoyos para la ciudadanía, prometió becas, bueno, todo lo que es el gobernador. Entonces, cuando salen las mujeres progresistas de Morena a decir que hay que acabar con el machismo y que quieren ser, pues no hay cosa más machista en este mundo que lo que estamos viendo en Guerrero. El gobernador, porque es el gobernador, está utilizando a sus hijas. Este gigante de la democracia, dice su hija. Exacto. Entonces, pues francamente ridículo. Y ahora, ya para finalizar en este comentario del viernes, otra vez el presidente se le lanza a la UNAM. Hoy en la mañana, después de lo que dijo ayer, hoy en la mañana, otra vez diciendo que la UNAM no estuvo exenta de el pensamiento neoliberal. Imagínense ustedes lo que ha de pensar la UNAM después de un cuate como Andrés Manuel López Obrador, que se aventó 14 años en la UNAM para recibirse de... Casi 3 veces el tiempo que se requiere para hacerlo de manera normal. No, pues imagínate, ¿no? Más, ¿cuántos años? ¿Qué estudió? Estudió ciencias políticas, ¿no? ¿Te gusta que sea una carrera de 5 años? No, 4. Vete conservador. 5 con 3 materias por semestre. Órale, 5 años. Se aventó 3 veces, ¿no? Mira, nada más para que te des una idea. Cuando terminó la carrera, los compañeros con quienes terminó la carrera iban en secundaria cuando él empezó.
Sí. Dime si no está frustrado. Está frustrado. Claro que está frustrado. Está frustrado. O sea, él volteaba a ver a sus compañeros de graduación, si es que se graduó, y resulta que eran chavitos 6 años o 10 años más jóvenes que él. Sí. Sí, no, es que, y aparte, nuevamente, inventan cosas. O sea, es un presidente que tiene un desconocimiento total. Hoy habló también de este pensamiento de Beatriz Gutiérrez Müller, que decía que si no hay razas, ¿por qué hay racismo, no? El presidente dice que las razas, pues no hay razas en el planeta. Yo difiero, ¿no? Yo difiero. Hay una corriente ahora que dice que efectivamente no hay razas, pero si nos vamos a las teorías neodarwinistas, inclusive anteriores, pues el hombre como homínido sí tuvo razas, hasta que llegó a las sapiens, y de ahí no viene una raza, pero sí vienen subespecies. Hay subespecies. No podemos negar este tipo de cosas que el presidente reescribe, al parecer recomendadas por Beatriz Gutiérrez Müller, que ya nos informó que Cristóbal Colón no descubrió América. Entonces, cosas que, híjole, es lamentable ver la ignorancia de un hombre que, aparte de todo, se toma el tiempo para criticar a la máxima casa de estudios. Claramente no estudió. Yo pienso, señor presidente, que para que confirme usted esto que dice usted de las razas, pues le echen una revisada a sus seguidores y va a ver cómo hay muchos Pithecanthropus erectus. Muchos. O algunos otros más. Neandertales, Cromañón. Por ejemplo, esos eran razas. Claro. O sea, todos estos, el Homo Davus, eran homínidos, de diferente raza, que después se extinguen y llega el Sapiens, que por cierto hay unos últimos que sí se acaban de... ¿Y sabes por qué se extinguieron? Como el Neandertal. Por epidemias. Por epidemias. Sí. Pero bueno, es que la OMS no autorizó las vacunas. Hay que estudiar tantito, hombre. Hay que estudiar tantito. Si la OMS hubiera aprobado las vacunas en época del Neandertal, pues entonces se hubieran puesto todas las Sputnik. Claro. Sí, hay personas que presiden países que son homo habilis. No, bueno. Porque saben comer cuando mucho. Cuando mucho. Bueno, querido hijo. Bueno, pues ahí está. Le deseamos pronta recuperación al presidente en su desgarre. Gracias, Pues ahora sí es viernes, ¿no? Ahora sí llénate del viernes. Hijo, ¿qué mañana? Mañana es padre cuando... ¿A poco no te pasa que te despiertas al igual que todos los días a las 3 de la mañana y dices... Sí, qué bonito es lo bonito, y te volteas del otro lado. Vamos a hacer un corte, regreso con... preocupación. Más noticias. Pedro Biaggi está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Asunto que me encanta que Pedro Biaggi esté con su servidor, cosa que considero un privilegio para mí y obviamente un servicio extraordinario para nuestro público. Querido amigo, te saludo esta mañana de viernes. Hola Pedro, feliz viernes. Hoy estoy feliz como una lombriz. Definitivamente que estoy encendido y agradecido también de estar contigo. La palabra del día es dejar ir. Sí, dejar ir y dejar que él se encargue de todo, pero también tenemos que poner de nuestra parte, porque, ¿verdad? Que él esté encargado no es suficiente. Hay que obrar correctamente. Y hoy traigo de todo como en botica. Desafortunadamente, Pedro, comenzamos con la triste noticia, y tengo las imágenes de este caballero conocido por personificar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él es Alec Baldwin, y desafortunadamente en el día de ayer, pues de un tiro mató a la directora de fotografía y al director de la película que está filmando. Ross lo dejó gravemente herido en un hospital. Obviamente que fue un accidente con la pistola que estaban utilizando. Se supone que fueran balas blancas, pero desafortunadamente la directora falleció y el otro hombre está... todo está bajo investigación, pero es declarado un accidente, un terrible accidente, definitivamente. Por otro lado, Pedro... Aquí en Washington, D.C., la Cámara de Representantes ayer aprobó una resolución que declara al asesor de Donald Trump, la mano derecha y la mano izquierda, Steve Bannon, en desacato al Congreso, y solicita al Departamento de Justicia enjuiciamiento penal. Que aunque no pase nada, porque aquí usualmente no pasa nada, por lo menos se está enfocando en el desastre y esa conspiración entre él, el presidente, y Bannon para lo que pasó el día 6 de enero aquí en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. De una rata a la otra, el come mosca.
Pedro, sabemos que hay una investigación famosa de Donald Trump y los rusos en la que se hablaba de todo tipo de cosas, el famoso dossier. Entonces ponemos las imágenes de lo que viene próximamente y esto es lo que sale esta semana. Se dice que es posible que Trump está confirmado. Es posible que Trump, vamos a lo próximo, estuvo con prostitutas rusas orinándose entre ellas en el 2013 en la misma cama que durmió Barack Obama. También este mismo hombre, Christopher Steele, dice que los videos del orine, los famosos P-tapes, probablemente, realmente sí existen. Esta semana, de casualidad, de pura casualidad, el expresidente Donald Trump le dijo a un grupo de senadores que no le gustaban los baños de oro, que es como usualmente se conoce este tipo de actividad donde se incluyen estos fluidos físicos. Por otro lado, Lindsey Graham, el soplapotes mayor del presidente de los Estados Unidos, del expresidente, esto es lo que dice que va a pasar cuando Donald Trump finalmente se nomine. If President Trump runs as a Republican for president, he's going to win the nomination. People remember his presidency fondly. Pedro, la gente se acuerda de su presidencia de una forma agradable, divertida. Mira de qué habla. O sea, really, pero sabemos que el mundo está patas arriba y que el expresidente Donald Trump tiene a todo el mundo embobado y dormido. Por otro lado, Pedro, el representante de la Florida, vamos a lo próximo, el representante de la Florida y primo tonto de Elvis, esto fue lo que dijo y lo tenemos aquí encendido. Mira, idéntico a Elvis. I think someone may be trying to kill me, and if they are successful, I would like my constituents and my family to know who stopped their arrest. Creo que me quieren matar. O sea, con tantos problemas que tiene este país y este hombre se para frente al Congreso a decir, creo que me quieren matar y quiero que toda mi familia y todos mis constituyentes se enteren que me van a matar. ¿Y qué más? ¿Qué más dijo? Looky here, pal. I lived in Portland. Portland has ordered a hit on you. I accepted the contract. Have a good day. Following this tweet, this individual traveled to Washington, D.C. The Capitol Police recommended the arrest of this individual and that the Department of Justice refused to do so. ¡Qué dramática! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo va a ser que para un Twitter te mandaron un Twitter y te amenazaron por el Twitter? Ok, según el hombre dice, el hombre le dijo, vivo en Portland y hay un contrato para matarte y yo lo acepté. Luego viajó a Washington, D.C., pero el Departamento de Justicia no lo quiso arrestar. ¡Qué malos son! ¿Verdad? ¡Qué injusticia! Que no quieran arrestar al hombre este que realmente lo quiere matar públicamente. Lo puso en Twitter. ¿Really? O sea, ¿quién le cree? Ok, chévere. Por otro lado, Pedro, la presidencia de Biden en este momento ha caído, su popularidad ha bajado de una forma bárbara. O sea, está en el 37% la aprobación de su presidencia. Algo tiene que ver con todas estas cosas que él dice cuando las dice, en la que desafortunadamente se le cae la cédula, se le cae bien duro. Mira el ejemplo. Scranton is where I played shortstop at the Greenwich Little League in the first year. It was put up. My dad helped build the field down there. And spent a lot of time at Simmy's buying penny candy and Hank's Hoagies on Woodlawn Street. I think I was told, I don't know if it's true, I was the only kid in my era that I was able to walk across the Lackey on that pipe that was just above the thing. O sea, ¿qué dijo? ¿Qué dijo él en medio de la presentación, de la aprobación o de lo que él está buscando, que es la infraestructura de este país? Él sale hablando de que cuando era chiquito, que el papá, que el equipo de pelota, que el bate, que la cosa, y todo el mundo perdido. Definitivamente, ese día nadie entendió de lo que hablaba el presidente. Nah. Y desafortunadamente la popularidad de él cae día a día. Pedro. Sí. Cuando lo escuchas en un evento de esta naturaleza hablar así, dices, ¿qué es lo que estará pasando por la mente del presidente? Y preocupa, ¿eh? Sí, yo creo que ya la mente del presidente no le da para mucho más, pero que Dios lo bendiga, ¿verdad? Porque él está ahí. Pues sí, imagínate, tiene la no muy fácil tarea de ser el hombre más poderoso del planeta. Y eso no es cualquier cosa. Querido amigo. Pedro, eso es lo que tengo en el día de hoy. Para ti, toda esta información vive en Central FM Equilibrio y me puedes seguir a mí a través de Pedro Biaggi Show. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y déjalo ir.
Así lo haremos, querido amigo. Te mando todo mi cariño, que tú sabes que te tengo. Gracias, querido Pedro. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Cinépolis entra. Presenta. Y vamos directamente con Ricardo Colorado, que como siempre tiene mucho que hablarnos de lo que él sabe bien, que es de cine y de trama y de todo esto. ¿Qué te parece, mi querido Ricardo, esto del accidente en el rodaje de Rust ahí de Baldwin? Tremendo, qué bárbaro. Tremendo, Pedro. Sí, fíjate, tenemos también aquí la nota, pues eso nos recuerda también lo que pasó en los 90s con la película del Cuervo, ¿no? Donde falleció Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Y pues los accidentes pasan, o sea, un set de rodaje tiene muchas variables, hay muchos elementos en juego, y cuando no hay la atención o hay el descuido, pues suceden este tipo de cosas tan lamentables. En este caso murió, fíjate, la directora de fotografía de esta película, en un hecho lamentable. También quedó herido el director, y bueno, pues esto es triste, pero así es, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos. Pero pues hay más noticias, Pedro, también de las que vamos a platicar. Fíjate que el 2 de octubre, Pedro, como tú sabes, no se olvida. Y aquí quiero detenerme porque vamos a platicar, Pedro, de esta serie que está buenísima y se la recomiendo a todo el mundo. Tienen que darse el tiempo para verla a detalle, sobre todo aquellos que gozan de la trama política. Esta es la raíz argumental de la primera temporada de una serie que lleva por nombre Un extraño enemigo, del 2018, la dirige Gabriel Rifstein y la protagoniza Daniel Jiménez Cacho. Amazon Prime ahora anuncia la realización de la segunda temporada, Pedro, pero para narrar ahora lo que ocurrió en el halconazo del 71. Hay que recordar que la primera temporada, fíjate, retrata la vida o parte de la vida política de lo que pasó en los 70s, y esta segunda temporada hace especial énfasis en el sexenio de Arriba y Adelante de Luis Echeverría, pero se enfoca en la matanza del juez de Corpus del halconazo, y sí, desde una perspectiva mucho más amplia que involucra intereses de muchos jugadores, incluidos empresarios, instituciones y la propia sociedad civil. El argumento plantea la historia de Fernando Barrientos, que es Jiménez Cacho, el cual está destrozado por la muerte de su hijo, y en un golpe como nunca lo ha recibido, y ahora en su nuevo encargo como subsecretario de Gobernación está entre la espada y la pared porque es presidenciable y tendrá que lidiar con los intereses del presidente. Vamos a poner atención a esta serie, Un extraño enemigo, por Amazon Prime, no se la pueden perder. Y bueno, Pedro, pues a temas buenos, mundanos y de alegría, la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas anuncia que Noche de Fuego de Tania Hueso será la representante de México para la entrega 94 de los premios Oscar. Y por aquí, Pedro, pues lo dijimos con antelación, hablamos de esta película, hablamos de esta cinta que ganó premios por todos lados y ahora representa a México. Felicidades a nuestra amiga Tania Hueso por perfilamiento para los premios de la Academia. Esperamos que le vaya muy bien. Y bueno, como tú bien decías, Pedro, empezamos cambiando de tono y tema. Lamentable la muerte de Helena Wichis, que es la directora de fotografía de esta película Rust, donde pues lamentablemente fallece tras un disparo a manos del actor y productor Alec Baldwin. La nota, bueno, pues la da básicamente Juan Ríos, que es un portavoz de la oficina del sheriff de Santa Fe, donde se estaba filmando la película. Y bueno, se publica ya en el New York Times. Aún no se conocen bien, Pedro, qué fue lo que pasó, pero sabemos que fue durante un proceso de ensayo, alguien puso un arma de fuego que estaba cargada, y bueno, los hechos son lamentables, en paz descanse, y esperamos que esto no traiga pues más sombras y tristeza a la familia de los dolientes y de los que han sufrido esta pérdida, lamentable sin duda. Una serie, Pedro, docuserie, para todos los que nos escuchan en Netflix, les va a gustar.
El asesino del impermeable. Y esto no viene como anillo al dedo, simplemente fue la que vimos esta semana y me gustó, pero les va a gustar. Habla de Jong Soo-chul. Es un coreano que admitió haber matado más de 19 personas entre el 2003 y el 2004 y se convirtió en uno de los asesinos más temidos de todo Corea. Sus víctimas eran personas vulnerables y para poder ocultar los cuerpos de sus víctimas a ojos de la policía, consiguió una técnica infalible. Véanla, El asesino del impermeable, está en Netflix. Y por último, Pedro, antes de despedirnos, de nuevo, para que la gente vaya al cine, vayan a ver esta película que les va a gustar ampliamente. Se llama Dune. Está el nominado al Oscar Denis Villeneuve, que dirigió Blade Runner, ahora dirige este viaje mítico y emocional, Duna, donde vamos a ver la historia de Paul Atreides, un joven héroe brillante, talentoso, con un destino que va más allá de su comprensión. Es una película de ciencia ficción, una trama bien hecha, la van a disfrutar. Claro está, mi Pedro, con su kilo de palomitas de mantequilla y su litro de Coca Light para que amarre este fin de semana. Bueno, así seguiré al pie de la letra tu recomendación. Por favor, Pedro, es muy importante, no falles, porque luego vas, pero no me haces caso, tienes que ir con palomita de maíz, mantequilla light, Coca Light y con actitud, para que no tengas culpa. Poquito de salecita, goce, ¿no? Poquita, nada más, Te abrazo, mi querido amigo, y te extraño. Igualmente, Pedro, te abrazo y pronto vamos a dar noticias muy padres porque se está filmando en Chihuahua una película que lleva por nombre 37 kilómetros, de la cual hablaremos después, del director y amigo Rafael Montero. Y por aquí estaremos informando y al aire, mi querido Pedro. Un abrazo a todo nuestro público y ánimo, que es viernes. Claro que sí. Y hacemos un corte para regresar con mi querido Alex Reyes, que nos tiene los deportes. Cinépolis Entra presentó. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Sports World presenta. Sin más, me voy directo con Alex Reyes esta mañana, quien saludo con gusto. Alex. Hola, Pedro. Buen viernes. Tiene mucha razón Ricardo. Mucho ánimo, que es viernes. No hay que tratar de hacer a un lado las complicadas noticias que hay. Y mira, hay deporte para todos los gustos. Al que le gusta las carreras, es el Gran Premio de Estados Unidos, previo al Gran Premio de México, Pedro. Estamos ya a 2 semanas de que venga el gran circo de la máxima categoría a nuestro país. Y el fin de semana, la parte final, quedarán 6 carreras a partir de este viernes y de fin de semana, 2 de la tarde, próximo domingo, en el Circuito de las Américas. Creo que hace muchos años no veíamos un cierre tan emocionante. 6 puntos de diferencia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, 40, más o menos 40 entre Mercedes y Red Bull por el título de constructores. Checo Pérez está a 10 puntos de Lando Norris por la pelea del 4º sitio, así es que está muy interesante la recta final de la máxima categoría y claro, la emoción de que pronto ya la tendremos de regreso, habrá escenario lleno, así es que otra vez esperar más de 300,000 personas en el Autódromo Hermano Rodríguez dentro de 15 días. Afortunadamente la gran fiesta del automovilismo estará ya pronto en México y el fin de semana en Estados Unidos. También para los aficionados al béisbol, bueno, pues estamos en una época extraordinaria. Ayer los Dodgers dicen no estamos muertos y vamos en busca de la proeza de darle la vuelta a los Bravos de Atlanta. 11 carreras por 2 la victoria de los californianos con una actuación memorable del jugador número 3 del equipo de los Dodgers, Chris Taylor, que consiguió 3 cuadrangulares, una marca en la historia de la NBA en un partido que podría haber sido la eliminación de los Dodgers. Bueno, pues Taylor sacó la casta, 6 producidas, la serie se pone 3-2 en favor todavía de Atlanta. Hoy viajan
sábado el sexto y si es necesario el domingo el séptimo. En el otro lado, en la Liga Americana, hoy los Astros de Houston podrían coronarse, reciben en el Minute Maid, allá donde estás, Pedro, todo el equipo de Central FM en Houston. Si ganan los Astros, estarán de nueva cuenta en la Serie Mundial. Si los Medias Rojas de Boston logran recuperar su poder de bateo, podrían mandar esto a 7 partidos. La NFL también está, bueno, pues en gran momento. Ayer arrancó la semana 7. Victoria inesperada, creo yo, de los Cafés de Cleveland, 17-14 sobre los Broncos de Denver. ¿Por qué inesperada? A pesar de que estaban en casa, porque pues no tenían a su quarterback titular y no tenían a sus 2 corredores titulares. Sin embargo, este jovencito D'Ernest Johnson consiguió 146 yardas y la victoria para el equipo de Cleveland. Hay muy buenos partidos este domingo y lunes, ya lo estaremos platicando. Y para los aficionados al fútbol también, Pedro, hay clásicos por todos lados en Europa. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Juventus, Inter en Italia, París Saint-Germain ante el Marsella en Francia. Y claro, tendría que decir que también me emociona, aunque no es cierto, mucho la Liga Mexicana, pero también hay actividad. Pero así es que, como ves, será un fin de semana intenso y para todos los gustos. Y como siempre, aquí el próximo lunes estaré contigo con mucho gusto. Te mando un abrazo y muy buen fin de semana, Pedro. Gracias, querido hermano, a ti y a toda tu familia. Mi cariño desde aquí. También para ustedes, Pedro. Gracias. Gracias, querido Alex, y a todos ustedes, queridos amigos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Sin su presencia, esto no sirve para nada. Y es por lo mismo que este programa se dedica a su público. Es para servir, es para ustedes, y es centralfmequilibrio.com. Es nuestros podcasts en Amazon, en Deezer, en iTunes, iHeartRadio, en Apple Podcast, en Google, en nuestras aplicaciones, en Spotify, en iOS y en Android, en nuestras aplicaciones, y por supuesto en plataformas y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de mi equipo de trabajo, del que me enorgullece el encabezar, me despido de ustedes deseándoles, por supuesto, que tengan un extraordinario fin de semana, reparador. Pásenlo en familia, pásenlo en paz. Gracias y buenos días. Buena jornada de viernes. Sports World presentó. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.